Voy a orar, amado Padre Celestial. Te pido, mi Señor, que derrames tu espíritu sobre mí y pongas en mis labios sabiduría, palabra para servir a mis hermanos. Yo aquí estoy dispuesto como un instrumento en tus manos para ser utilizado, Padre, para que me pongas a disposición de mis hermanos para servirles tu palabra, tu conocimiento, tu sabiduría, tu salvación, porque tú eres el dueño de todo, Señor, el dueño de la tierra, del universo, del oro, de la plata, de todo lo que existe. Eres el dueño de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de todo lo que somos y tenemos, Padre. Todo está en tus manos y me pongo en tus manos como un instrumento tuyo, Padre, para ser utilizado para el bien de mis hermanos. Esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que es tu Hijo amado y mi Salvador. Amén. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, primera referencia. Capítulo 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Haseson Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sinim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos. Quiero que tengan presente ese número, 318. Eran 300 pastores y 18 soldados. Ese es el ejército de Abraham, nuestro padre. 300 pastores. Estamos hablando de, ahorita estamos escuchando el capítulo 14 del libro de Génesis. Aquí es por primera vez donde se menciona a Melquisedec. Y como la Biblia no nos da bastante luz en esta cuestión de Melquisedec, para llegar a conocer a Melquisedec tenemos que escuchar este libro de Melquisedec. Yo lo he escuchado aproximadamente unas 8 veces. Cada vez que lo escucho me saca lágrimas. Y me arroja bastante luz en contexto a esta historia de Melquisedec y de Abraham y de Lot y de Sodoma y Gomorra. Para entender mejor la palabra de Dios, sus principios, sus estatutos, sus leyes, y para aplicarla a nuestras vidas. Por eso quiero que tengan presente ese número, 318, ¿ok? 300 pastores y 18 soldados. Y Abraham, desde luego, ¿no? Génesis capítulo 14, estamos escuchando. De noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec sacó pan y vino para partir el pan y tomar el vino con Abraham y para bendecirle.
Y ahí es donde Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ahí es donde pasa esta historia. Pero la vamos a ver con mayor claridad en el libro de Melquisedec. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bueno, eso que escuchamos fue la historia narrada en el libro de Génesis, donde se menciona por primera vez a Melquisedec. Este personaje místico, ¿no? de tiempos antaños, de los tiempos de los patriarcas. En la línea del tiempo, yo siempre predico que hay tres líneas de tiempo. Está el tiempo eterno, ¿ok? O sea, la eternidad paralela al tiempo de la creación, o sea, el tiempo de las luminarias, o sea, contando los días desde el nacimiento de la tierra, el primer día donde Dios dice sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día, ahí empieza un conteo de tiempo que es gobernado por el sol, la luna, las estrellas, porque el mismo Dios lo dijo en el día 4, ¿no? Que sea por señales el sol, la luna y las estrellas para contar las estaciones, los días y los años, y las temporadas de las visitaciones del Padre Eterno, ¿no? Entonces el sol nos marca los días, la luna los meses y las estrellas los milenios. Por eso tenemos la estrella de Belén cuando nace Yahshua HaMashiach, ¿no? Entonces está la eternidad, el tiempo absoluto y el tiempo que nosotros tenemos contabilizado como el calendario gregoriano, ¿no? El tiempo comercial que se utiliza a nivel mundial. Estas tres líneas de tiempo están paralelas a la eternidad, ¿ok? Entonces, desde el tiempo de la creación hasta el tiempo de Melquisedec, estamos hablando de cerca de 1300 años, 1300 a 1400 años, por ahí más o menos. Este es contemporáneo a Abraham de Job, que ustedes, espero que los que están aquí, muchos de los que están aquí conozcan la Biblia, ¿no? Job fue un personaje al cual Lucifer le quitó su familia, sus bienes, lo enfermó, un ser probado por Dios, y fue hallado justo delante de Dios, ¿ok? Entonces, en el tiempo de Melquisedec, tiempo de Abraham que había salido, miren, Abraham salió de Ur, una ciudad fundada por Nimrod. Nimrod fundó Babel, Babilonia, fundó Ur de los caldeos, eran capitales de Nimrod, porque Nimrod era un rey de reyes. Nimrod fue el primer gobernante de la tierra. Gobernó Nimrod en los tiempos de Abraham. De hecho, Nimrod quiso matar a Abraham cuando Abraham nació. Y el papá de Abraham lo engañó a Nimrod. Pero es historia para otro día, ¿no? Pero quiero que tengan el contexto en qué tiempo pasó. Esto fue antes de Moisés, antes de que se escribiera el Génesis, antes que se escribieran los 10 mandamientos. Esta historia pasó antes de todo eso. El que está escribiendo Génesis 14, que fue lo que acabamos de escuchar, es Moisés. Pero Moisés lo escribió cerca el año 2000 de la creación. O sea, hubieron 2000 años de la era patriarca, y con Moisés, que nacen los 10 mandamientos y que sale el pueblo judío de la esclavitud de Egipto, empieza la religión mosaica, ¿no? Otros 2000 años, porque Dios cortó en bloques el tiempo, o Dios cortó en bloques los tiempos donde la humanidad es gobernada por sí misma, ¿ok? Ese es el contexto, ¿ok? Luego, Melquisedec, después de ser mencionado en Génesis capítulo 14, se vuelve a mencionar ahora en el libro de los Salmos. Se menciona en el libro de los Salmos, en el Salmo 104 para ser exacto, y en el versículo 4, perdón, no lo tengo aquí, creo que lo apunté mal. Déjenme buscarlo, discúlpenme mis hermanos, vamos a buscar dónde se menciona en el libro de los Salmos. Creo que es en el 104, pero ahorita lo buscamos, denme un segundo. Ok.
110, perdón. Salmo 110, versículo 4. Lo había notado mal. Y ahí se menciona de nuevo a Melquisedec, donde Yahweh mismo jura y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, Melquisedec, aparte de ser un rey, también era sacerdote. El trabajo de los sacerdotes era hacer un sacrificio para expiación, o sea, ¿cómo se podría decir? En términos de hoy en día, para poder traerlo a contexto de hoy en día, ¿no? Es como que tú cometas un crimen, ¿verdad? Y vas a la corte, entonces el juez te pone una multa, tú pagas la multa y tu crimen es cubierto al pagar la multa. Bueno, en los tiempos antiguos, los sacerdotes cubrían los pecados del pueblo con un sacrificio. Ese era el trabajo básicamente de los sacerdotes. Aquí se vuelve a mencionar a Melquisedec en la Biblia, y la próxima parte donde se vuelve a mencionar es en el libro de los Hebreos. Vamos a escuchar este capítulo de Hebreos y después entramos de lleno a la clase. ¿Ok? Denme un segundo, le vamos a poner play. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir. Bueno. Capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. El que está escribiendo, muchos le atribuyen este libro de Hebreos al apóstol Pablo. ¿Ok? En este capítulo dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni principio de días. ¿Cómo lo sabía el escritor del libro de los Hebreos? ¿Cómo sabía esa información el escritor de los Hebreos? ¿De dónde la agarró? Bueno, tenía dos fuentes de dónde la pudo haber agarrado. La pudo haber agarrado de los manuscritos que se encontraban en ese tiempo, porque este libro de Melquisedec es un libro muy antiguo, ¿no? O pudo haber sido revelación directa del Padre, ¿no? De Dios, que Dios lo revela todo lo conoce, todo lo sabe. A Dios no lo vamos a sorprender con algo nuevo, porque Él ya sabe todo. Entonces, mi criterio es que como Yahshua mismo les decía a los hebreos, a los fariseos, ¿no? Escudriñad las escrituras, y decía todas las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y las escrituras eran todas, ¿no? Relatos antiguos, historias hebreas. Este libro de Melquisedec se encuentra en la Biblia etíope, no en la que nosotros tenemos. La Reina Valera no lo tiene, porque es considerado un libro apócrifo, no, fuera del canon. Pero, como les digo, si lo relacionamos con estos pasajes de Génesis y de Hebreo, vamos a encontrar que el acontecimiento del libro de Melquisedec es, ¿cómo se podría decir? Como un guante a la mano, ¿no? O sea, calza bien con el relato bíblico y con lo que nosotros creemos. Y no solamente con el relato bíblico, sino con otros escritos, aparte de que calza bien con el libro de Apocalipsis, de que calza bien con el libro de Daniel, de que calza bien con los Salmos, de que calza bien con Proverbios, calza bien con todo el resto de las escrituras, porque lo que habla va en armonía, en acorde. Es como un instrumento más que se añade a la sinfonía de todo el relato de la Biblia. Entonces, por eso estoy poniendo este contexto, ¿no? Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es la referencia que leímos en el Salmo 110, versículo 4, donde David, inspirado por el Espíritu de Dios, David fue un rey, segundo rey sobre Israel. Miren, hermanos, yo estoy regresando, como les digo, con bastante conocimiento, con bastante sabiduría, y me siento alegre de poder compartir con ustedes, porque la palabra que, bueno, aquí tengo mi Biblia, ¿no? Esta es la constitución del cielo, la constitución eterna de Dios. Cada nación tiene una constitución. Aquí en Estados Unidos hay una constitución donde están las leyes que establecen cómo regir o cómo gobernar esta nación, ¿no? El reino de los cielos tiene una constitución, tiene una ley eterna que fue transferida a la tierra a través de los profetas, ¿no? Moisés y todos los que nos trajeron estos mandamientos eternos y los juramentos de Dios. La palabra de Dios es ley, ¿no? Su palabra es ley, su palabra es luz, su palabra es guía, su palabra es consejo, su palabra es eterna, inquebrantable, inmovible, inmutable, y es preciosa. O sea, cuando la comprendemos como debemos de comprenderla y cuando la aplicamos a nuestra vida, los resultados son maravillosos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, mis hermanos, esto es la introducción y lo mucho o poco que la Biblia nos comparte de Melquisedec. Ahora, este libro yo lo he compartido con muchos hermanos, con muchas personas que me lo han pedido. Yo hice una clase, esa clase duró más de 5 horas, casi 6 horas, porque lo hice corrido, no en una sola clase. De la manera que yo lo hago, aquí es donde vamos a entrar en esta clase, de la manera que yo lo hago, dejo correr el libro y donde hay algo que va relacionado con otros libros de la Biblia, ahí le pongo un stop y hago como una introducción o cómo lo entiendo yo. Si alguno de ustedes, hermanos, lo entiende algo en el libro, le aporta algo o Dios le da una revelación, pues compártanla ahí en el chat, escriban y así compartimos todos, porque aquí yo no soy la figura principal, yo no soy el que lo sé todo, yo estoy aprendiendo también y sigo aprendiendo y todos estamos aprendiendo y todos estamos caminando. Y como decía el apóstol Pablo, no es que yo ya lo haya logrado, no es que yo ya lo sepa todo, sino que yo también estoy caminando hacia la meta para ver si lo logro. No vaya a ser que yo también sea descalificado, como decía el apóstol Pablo, no al final.
porque no es del que corre la carrera, sino de Dios, que tiene gracia y salvación, y que Él es el que salva al final del día, ¿no? Bueno, sin decir más, vamos a entrar. El libro dura 5 horas 9 minutos, y como les dije, voy a tratar de hacerlo en 5 clases, y estas clases van a quedar ahí en YouTube y en Facebook, porque voy a tratar después de bajarla de Facebook, sacarla y volverla a postear, para que ya Facebook, porque Facebook tiene una póliza nueva que todos los en vivos, después de 30 días, los borra del servidor. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar entonces ahora lo que es el libro de Melquisedec. Libro de Melquisedec. Historia de un vaso. Un relato escrito por Abraham. Capítulo 1. Abraham es informado de la batalla en la cual Lot y muchos son llevados cautivos. Abraham recibe mandamientos del Eterno a fin de efectuar la gran libertación, esto es, convocar y preparar a sus pastores, y preparar un vaso con características especiales. 1. Estaba descansando bajo la sombra del roble de Mambré junto a mi tienda, cuando vi llegar apresuradamente a uno de los siervos de mi sobrino Lot. Casi sin aliento, él comenzó a relatarme sobre la tragedia. Hubo el día anterior una batalla entre las ciudades de la planicie, implicando a 4 reyes contra 5. Como resultado, Sodoma fue derrotada y muchos de sus habitantes llevados cautivos, entre ellos mi sobrino Lot. La noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo en que sentía que era preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado, sin ninguna condición. 2. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas y lanzas, pues desde la infancia han sido entrenados como pastores. En lugar de espadas y lanzas, ellos manejan bordones con los cuales conducen los rebaños. En lugar de escudos, ellos cargan vasos en sus cinturas, siempre llenos de agua fresca, para matar su sed y refrescar a las ovejas afligidas. En lugar de vino para embriagarse, cargan sujeto a sus cintos pequeñas botijas con aceite de olivo, con los cuales ungen las heridas del rebaño. En lugar de trompetas resonantes, ellos soplan en cuernos pequeños, con los cuales convocan al rebaño hacia el corral. 3. Imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía, resonó en mis oídos, diciendo, 4. Abraham, Abraham, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. Aquí le voy a poner un stop. Algunos de ustedes, hermanos, que le pongan ahí en el chat si han visto la película se llama 300. Y esa película se basa en Grecia, ¿no? Donde 300 guerreros luchan contra un ejército de millones de soldados. Bueno, esa película Lucifer la hizo basado en esta historia. Óigase bien, glorificando a Grecia, glorificando algo totalmente equívoco, ¿no? Porque los 300 pastores de Abraham sí lucharon contra millones de soldados. Oiga, póngale atención a lo que estoy diciendo. Abraham se va a ir a la guerra contra 5 reyes. Entre esos 5 reyes hay uno que es el rey de Elam. Elam es lo que más tarde se convirtió en Persia. ¿Ok? En ese tiempo se llamaba Elam. Pero estamos hablando de millones de soldados. Aquí mismo te lo va a decir. 5. El Eterno comenzó a darme órdenes, haciéndome avanzar por la fe, sin saber cómo tal liberación habría de realizarse. 6. El primer paso fue la convocación de todos los pastores que, dejando a sus rebaños, se dirigieron al roble de Mambré, trayendo sus instrumentos pastorales. Eran en total 600 pastores. 7. Ordené que vaciaran los jarros. Aquí dice que llegaron 600 al roble de Mambré, pero a la hora de ir a la guerra solo fueron 300. Colocando en ellos el aceite de la botija. 8. Después de cumplir ellos esta orden, pedí que tomara cada uno la lana de una oveja,
mezclándola con el aceite de los jarros. Qué interesante, ¿no? Que en la parábola de las 10 vírgenes, 10, la mitad de las vírgenes están listas y la otra mitad no. Aquí son 600 y solo van 300 a la guerra. O sea, porque los otros 18 son amigos de Abraham, que son soldados. Más adelante lo vamos a descubrir. De pastores, fueron 300. La mitad de los 600 que llegaron al rol, a la convocación. Fueron llamados 600 y solo fueron 300. Solo fueron la mitad. Las 10 vírgenes, o sea, usando los mismos números, la misma lógica matemática, ¿no? 9. Después de estas cosas, Yahweh me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. 10. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. 11. Después de estas cosas, Yahweh me ordenó encender la mecha, con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha. Abraham no encendió la lámpara. La llama saltó del fuego del altar y la llama saltó a encender el jarro que Abraham había preparado. O sea, ese jarro es un típico de nosotros. Nosotros somos ese jarro, ¿no? Una vasija de jarro, una lámpara, ¿no? Que el Señor enciende. No somos nosotros. Él nos enciende. ¿Ok? Para que nadie llegue al cielo diciendo yo me salvé, yo lo logré. No, nadie. Es Él. A Él sea la gloria porque Él es el que salva, Él es el que enciende, Él es el que glorifica, Él es el que exalta. Y poco a poco se fue alimentando del aceite, hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista de lejos. Capítulo 2. Abraham lleva el vaso sobre sus hombros. Sufrimientos y pruebas en su jornada. Muchos no soportan la vergüenza y abandonan a Abraham. Incredulidad de Sara. 1. Con el vaso en los hombros, inicié una caminata rumbo a las ciudades de la planicie, siendo acompañado por los pastores. Luego comenzaron a surgir escarnecedores que, al verme con aquel vaso incandescente en pleno día, comenzaron a decir que yo estaba loco. Al esparcirse esta noticia, muchos vinieron a mi encuentro, trayendo consejos para que yo abandonara aquel vaso que sería capaz de destruir toda mi reputación y dignidad delante de todos ellos. 2. Cuando yo les hablé sobre los ejércitos y sobre mi misión conjunta con los pastores, ellos concluyeron que de hecho yo estaba loco. Intentaron tirarme el vaso por la fuerza, mas aferrándome a él, impedí que lo tiraran de mí. 3. Avergonzados ante todo. Miren, esto nos va a pasar a todos, ¿no? Donde la crítica va a llegar y nos van a decir que estamos locos por creer cosas que no deberíamos de creer en la era digital. Pues a Abraham no fue la excepción. A Abraham se empezaron a burlar de él. Tú vas a ir a luchar contra 5 ejércitos, no contra uno. No vas a luchar contra el ejército del anticristo, no vas a luchar contra la bestia, contra la inteligencia artificial. No, vas a luchar contra 5 ejércitos. Abraham, estás loco tú. Tienes millones y millones de soldados. Cuando llegues ahí a la cúspide y veas cuántos soldados hay ahí, y tú ¿qué vas a hacer con ese jarro lleno de aceite y esa mechita? No, Abraham, te van a cocinar en él. Todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse, algunos regresaron hacia sus tiendas mientras que otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. 4. Sintiéndome solo con aquel pesado vaso sobre los hombros, comencé a angustiarme. Anhelaba encontrar a alguien con quien pudiera compartir mi experiencia, mas todos me lanzaban miradas de desaprobación. 5. Me acordé de Sara, mi amada esposa. En obediencia a la voz de Yahweh habíamos transitado por muchos caminos. Aquí dice, en obediencia a la voz de Yahweh habíamos transitado por muchos caminos con Sara. Sara, para este tiempo, Sara ya tiene más de 90 años. 90 años tiene Sara en este tiempo de esta narración. Sara había abandonado Ur, jovencita, con Abraham. Habían ido a la tierra de Canaán, donde un rey se enamoró de Sara y se la quitó a Abraham, y Abraham se hizo pasar por hermano de ella. Tienen que leer en el Génesis más atrás. Habían ido a Egipto
Y el faraón de Egipto se había enamorado de Sara y también hizo ahí lo mismo Abraham, siempre obedeciendo a la voz de Dios. Habían hecho todo ese transcurrido y habían regresado de vuelta al roble de Mambré, que estaba cerca de Salem, ¿no? Cerca de Sodoma y cerca de Salem al mismo tiempo. Salem, que más tarde se convertiría en Jerusalén, ¿no? La ciudad del rey David. Por eso está diciendo aquí Abraham, con Sara había caminado todo ese tiempo, pero para este tiempo Sara ya había perdido mucha de su fe. Había perdido ya, ¿cómo se podría decir? El mollo, ¿no? La motivación para creer en Yahweh, para creer en Abraham. De hecho, aquí ya Sara ya no cree ni en Yahweh ni en Abraham. Cuando Sara siempre a mi lado, animándome a proseguir precisamente en los momentos más difíciles. Con certeza Sara me traería consuelo y fuerzas para continuar firme, conduciendo el vaso de la salvación. 6. Mientras que avanzaba por el camino pensando en Sara, la vi en medio de la multitud. Al dirigirme a ella, me vi sorprendido y desalentado al ver en sus ojos el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que se había desprendido del altar. 7. Acordándome de la orden de Yahweh de que tendría que liberar a mi sobrino Lot, fui andando solo por el camino. Al colocarme en el lugar de aquellos que me llamaban loco, yo les daba la razón, pues en condiciones normales, ninguna persona coherente saldría de casa sin un rumbo definido, llevando en la espalda en pleno día un vaso con una llamarada, afirmando estar marchando contra los ejércitos de 5 reyes, para liberar un pariente. Realmente da a entender que se trata de la manifestación de una gran locura. Precisamente así, bajo el rencor de todas las humillaciones y palabras que hablaban contra mí, yo avanzaba rumbo al valle desconocido. 8. Toda aquella burla fue finalmente disminuyendo, a medida en que me distanciaba del roble de Mambré. 9. Comenzaron a sobrevenir a mi corazón muchas dudas en cuanto a mi futuro. Estaba a veces afligido con el pensamiento de todo lo que había experimentado, desde la convocación de los pastores hasta ese momento, podría ser, de hecho, demostraciones de una locura. 10. Lleno de dudas, comencé a pensar en la posibilidad de abandonar el vaso al lado del camino, regresándome junto al altar. Esos eran los consejos de algunos pastores y amigos que, condolidos de mi soledad, todavía venían a mi encuentro, aconsejándome a que volviera. Allí, decían, que yo podría conquistar nuevamente la confianza de los pastores, volviendo a ser, quizás, hasta el mismo sacerdote honrado como antes lo era. Sobre el altar, decían, que había un fuego mucho mayor que aquel que yo cargaba en los hombros. 11. Estaba a punto de regresar, cuando Sara vino a mi encuentro, contándome sobre el desprecio que muchos pastores lanzaban contra mí. Ella estaba consternada, pues toda aquella deshonra recaía también sobre ella, al punto de no sentir más deseos de permanecer junto a aquel altar. 12. Después de alertarme, Sara comenzó a hablarme de un plan. Podríamos, quizás, mudarnos a una ciudad distante, donde olvidaríamos todas aquellas vejaciones. Aquí me recuerda cuando Job es tentado. ¿Se acuerdan que yo les dije que Job es contemporáneo de Abraham? O sea, vivieron cerca de la misma época, del mismo tiempo. Y cuando Job pierde todo, su esposa le dice o le aconseja, no, pues ya perdiste todo, ya maldice a tu Dios y muérete. Y aquí Sara no es la excepción. También en pocas palabras le está diciendo a Abraham, mira, tenemos que alejarnos de Yahweh, tenemos que alejarnos del altar, tenemos que alejarnos de los pastores, de nuestros amigos, de nuestros familiares, porque se están burlando. Dice que tú te volviste loco, eres bipolar, que no estás escuchando a Dios, que cómo vas a ir a pelear contra 5 millones de soldados con un jarro de aceite y una lámpara. Estás loco, Abraham. Eso le está diciendo Sara a Abraham. 13. Olvidándome de la voz que me había mandado seguir rumbo a la planicie, contesté a mi esposa que yo estaría dispuesto a acompañarla a cualquier lugar, si ella permitía que yo llevara del vaso. Él sería nuestro altar, calentando e iluminando nuestras noches con su llama. 14. Al oír sobre el vaso, Sara volvió a enojarse, afirmando no entender mi terquedad al continuar llevando sobre los hombros aquel símbolo de vergüenza y desprecio. Llevar sobre nuestros hombros es bueno, aquí Abraham va cargando un vaso con
con una mecha encendida. Yahshua HaMashiach nos dice, el que no viene detrás de mí cargando su cruz, o sea, nosotros también tenemos que cargar algo, ¿no? Y lo que nosotros cargamos es nuestra cruz, nuestra fe, nuestra creencia. Y van a llegar personas a decirnos, no, hombre, estás loco, no cargues eso, suéltala, no, mira cómo se burlan de ti. Bueno, aquí es lo que está pasando aquí, ¿no? Después de decirme tales palabras, me volvió la espalda regresando hacia la tienda. Bueno, ahí Sara abandona a Abraham, se regresó a la tienda y dijo, este señor está loco, yo no lo voy a seguir, hasta aquí llegó mi caminar con él, que haga lo que él quiera. Capítulo 3. Abraham entiende el significado del vaso. Abraham protege a la pequeña llama de los fríos vientos. Muchas ovejas siguen a Abraham. Abraham, andando solo, sigue el rastro. Los ejércitos se burlan de Abraham y amenazan con el exterminio de los cautivos. 1. Angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguir rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida en que las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama. Aquí lo detengo, dice que la llama de la lámpara, ¿no? De la jarra que llevaba Abraham, su luz aumentaba conforme aumentaban las tinieblas. Y es precisamente lo que nos va a pasar a muchos de nosotros. Nuestra llama interna, porque cada uno de nosotros es una lámpara. Cada uno de nosotros es una lámpara, una jarra, una vasija que tiene una luz, y el Señor fue el que encendió esa luz en nosotros, y Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Bueno, esa luz de nosotros tiene que brillar más conforme a las tinieblas crecen en el mundo, no menos. Tenemos que brillar más conforme aumenten las tinieblas. Que me acompañaba con su brillo y calor. 2. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos, y hacía la pregunta de realizar el sacrificio, solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada, y, con palabras amedrentadoras, proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que domina sobre los cielos y la tierra. Vibrando la espada en el aire en un movimiento amenazador, yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor, y la amarraba sobre el altar. Para que estuviese bien clara la ira divina, pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente, hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar, y permanecía esperando el fuego sagrado que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. 3. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Yahweh, el gran Dios invisible. Hasta entonces, yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar. Aquí voy a hacer una pausa, porque voy a introducir este conocimiento. El trabajo de los sacerdotes, desde Adán, que fue el primer sacerdote, Adán fue el primero en ofrecer un cordero en sacrificio. El sacrificio de cordero se introdujo en el huerto, no en el huerto del Edén, inmediatamente después del pecado. Dios Padre le enseñó a Abraham, porque él fue el padre, mató un cordero delante de Adán. Adán aprendió del Padre y Adán lo siguió haciendo. Pero el sacerdote, en este caso Abraham, que mataba el cordero, ponía las carnes en el altar. Abraham no encendía la llama. La llama descendía del cielo y consumía el sacrificio, consumía el cordero. Eso fue exactamente lo mismo que hizo Elías
cuando retó a los profetas de Baal, porque eso de que descendía fuego del cielo dejó de suceder con la muerte de todos los patriarcas. Ya cuando llegó Moisés, ya cuando el pueblo fue llevado esclavo a Egipto y salió de Egipto, ya eran otros sacerdotes los que hacían el sacrificio y ya Dios ya no manifestaba ese poder. Donde Dios hacía que descendiera fuego del cielo, esa llama que va cargando a Abraham era fuego divino, fuego que descendía del cielo. Mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador, el concepto de un Dios sufridor que es capaz de desprenderse del gran Yahweh, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. 4. Arrepentido, me postré delante del vaso y lloré. En donde, miren, ese fuego sagrado que descendía del cielo, esa luz divina, ¿dónde la volvemos a encontrar? En el monte Sinaí, en la zarza ardiendo. ¿Ok? Y aquí hay una revelación. Hay varios tipos de fuegos. ¿Ok? Hay un fuego que quema la materia. ¿Ok? Hay un fuego sagrado que no quema la materia, quema al espíritu, que es el fuego del Hades, el fuego del Seol, donde atormenta las almas. Y hay un fuego divino que te bendice. Las lenguas de fuego del libro de los Hechos, ¿no? Donde los apóstoles empezaron a hablar en lenguas. Ese es otro fuego divino. Ese es el mismo fuego que va cargando a Abraham, el fuego divino, el fuego de la revelación de Dios, el fuego del Espíritu Santo, podría decirse, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí. Amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo, y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. 5. Súbitamente, se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mesías, que se desprendería del gran Yahweh, para ser el Dios con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. 6. Con el corazón transformado, proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me había traído después de tanto desprecio, la alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. 7. Momentos difíciles comenzaron a surgir en mi camino, cuando fríos vientos venidos del mar salado comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama, procurando apagarla. Yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. 8. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar por el camino muchos rebaños que eran conducidos por rudos pastores. A medida en que avanzaba entre ellos, surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio. 9. Sabiendo que no podría permanecer retenido en ese valle, proseguí de frente rumbo a Sodoma. Aquí voy a poner una pausa porque quiero hacer una analogía. Hay un principio establecido que dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será en el futuro. Entonces, esta historia de Abraham se está repitiendo hoy en día. La misma historia con diferentes personajes, pero es la misma historia. Abraham aquí va cruzando por un valle y donde hay rudos pastores pastoreando ovejas y cabras. Y cuando esas personas miran la luz que va a cargar, bueno, las ovejas más que todo, ¿no? Cuando las ovejas miraron a Abraham, muchas de esas ovejas empezaron a seguir a Abraham. Abraham, toda su vida, fue pastor. Era ganadero. Conducía rebaños. Y era ganadero de alto calibre. Abraham era multimillonario. Era rico en exceso. Tenía 300 pastores que trabajaban para él. 300 personas. Era el personal que trabajaba para Abraham. ¿Ok? Y no solamente tenía ovejas, tenía oro, plata y otros tipos de siervos, ¿no? Las esposas de los pastores, siervas. Muy rico. Pero aquí Abraham está enseñándonos que cuando nuestra luz brilla
y vamos en este caminar del mundo, muchas personas nos tienen que seguir a nosotros que vamos cargando la luz divina, ¿ok? Que vamos cargando la luz divina. O sea, las ovejas van a seguir a aquellos que van cargando la luz verdadera. Mientras que avanzaba, comenzó a suceder algo interesante. Muchas ovejas, tiernas y sumisas, comenzaron a acompañarme. Eran pocas al principio, pero poco a poco su número fue aumentando, hasta que comencé a caminar con dificultad, debido al gran número de ovejas que me seguían. Aquí hay algo que quiero introducir también. La Biblia habla en un lenguaje, ¿cómo podría decir yo? Encriptado, cóptico, no. La Biblia habla en parábolas, habla con símbolos. Las ovejas ya se saben que son una tipología del hombre sumiso que sigue al buen pastor, ¿no? A lo lejos yo podía ver a los pastores, enfurecidos, por la pérdida de sus ovejas más bonitas. 10. Al llegar a la ciudad de Sodoma, la encontré vacía y devastada. Siguiendo los rastros dejados por los ejércitos y por la multitud de cautivos, fui aproximándome cada vez más al blanco de mi misión. Al llegar a la campiña de Dan, pude avistar a lo lejos el gran campamento de los soldados, al pie de una colina. Sin prisa, me encaminé hacia allá, conduciendo a mi nuevo rebaño. 11. Desde lo alto del monte, pude observar el campamento en toda su extensión. Había millares de soldados conmemorando su victoria. Habían millares de soldados estaban celebrando la victoria, ¿no? Que habían conquistado 5 reyes, 5 ciudades, Sodoma y Gomorra entre ellas, y otras 3 ciudades más de alrededor de Sodoma y Gomorra. O sea, habían conquistado y llevado cautivo una gran cantidad de esclavos, ¿no? Y estaban celebrando, porque ya habían ganado la guerra. Y viene Abraham ahora con su vasito a rescatar a Lot, porque esa es la misión principal, rescatar a Lot, su sobrino. Mientras que centenares de cautivos yacían amontonados en medio del campamento, humillados y sin esperanza. Centenares de cautivos, o sea, cientos de miles, ¿no? Ante esa escena, estuve imaginando cómo se podría realizar la liberación. 12. Mi presencia despertó la curiosidad de algunos soldados que, al verme con el vaso fumigante, se aproximaron y comenzaron a burlarse. Cuando me preguntaron el motivo de mi presencia en aquel lugar, les dije que venía a liberar a mi sobrino Lot. Mis palabras se tornaron en motivo de muchas bromas en todo el campamento. Después de esto, comenzaron a mofarse de Lot. 13. Imagínense nosotros, hermanos, ¿qué armas tenemos nosotros para luchar contra el anticristo? Para luchar contra la bestia, para luchar contra todo el sistema global. ¿Qué armas tenemos? Abraham no tenía ninguna arma, solo el vaso. Y cuando los soldados lo miraron, se empezaron a burlar de este viejito tan loco. Dice que viene a liberar a su sobrino. Miren, no es con espada, no es con ejércitos. Sigamos escuchando, es maravillosa esta historia. En poco tiempo, toda aquella burla se transformó en gritos de venganza, y proclamaron que, a la mañana siguiente, todos los cautivos serían exterminados, comenzando por mi sobrino. Los soldados, al escuchar que Abraham venía a liberar a Lot, dijeron, no, mañana tú vas a ser testigo de cómo vamos a matar a todos los cautivos. Ya no los necesitamos, estos esclavos. Y vamos a empezar con tu sobrino, con Lot. Capítulo 4. Abraham se reconforta con la llegada de sus pastores y aliados. Los pastores aprendieron a amar la luz del vaso. Lealtad de los aliados de Abraham. Orientado por la voz divina, Abraham da instrucciones estratégicas. La lamparilla de Lot. Confusión y matanza entre los ejércitos enemigos. 1. Mientras intentaba imaginar lo que Yahweh podría hacer para alcanzar tan milagrosa liberación, vi surgir a lo lejos un grupo de pastores que se encaminaban en dirección mía, viniendo de Sodoma. Pensé al principio que eran los pastores enemigos que venían a arrancarme el rebaño conquistado con amor. Tal desconfianza pronto desapareció, dando lugar a un sentimiento de mucha alegría, cuando descubrí que eran mis fieles pastores. Ellos se fueron aproximando Los fieles pastores fueron los que fueron a ayudarle a Abraham.
¿Se acuerdan que eran 600 al principio, no? Lo que llamó al roble de Mambré, 600 pastores. Los fieles ahora llegan a decirle, bueno, aprendimos a amar tu llama y aquí estamos a tu servicio. Pequeños grupos de 12, hasta alcanzar el total de 300 pastores. 300 pastores, eso fue lo que llegaron. 300. Al mirar hacia ellos, pude notar en sus semblantes las señales de una gran lucha espiritual que tuvieron que enfrentar para estar de mi lado. Me contaron acerca de la experiencia de muchos compañeros que, desanimados, habían lanzado el aceite y la lana fuera de sus vasos, regresándose hacia sus tiendas. Me hablaron de cómo, en aquella noche anterior, habían aprendido a amar la luz de mi vaso, que para ellos se convirtió como en una estrella guía. 2. Me alegraba con la presencia de mis humildes pastores, cuando llegaron en dirección nuestra Aner, Escol y Manre, acompañados por 15 hombres armados. Llegaron 3 más con 15 hombres armados. ¿Se acuerdan? 318. O sea, 18 soldados y 300 pastores. Ese es el ejército de Abraham para luchar contra millares de soldados con espadas, con escudos, con lanzas y entrenados para la guerra. Abraham con 300 pastores y 18 soldados. ¿Ok? Eran fieles amigos que, conociendo los peligros que enfrentaríamos en aquel valle, vinieron en nuestra ayuda, para que no aplazáramos el plan divino. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis, escuchando el capítulo de Génesis, capítulo 14 de Génesis, ahí nos menciona que Abraham subió a rescatar a Lot con 318, ¿no? Ahí está, 318. Les pedí que permanecieran escondidos hasta el amanecer, cuando recibirían orientaciones sobre cómo participar en la misión. 3. Comencé a orientar a los pastores, siguiendo las instrucciones de la voz divina que me sonaba desde dentro de la llama. La primera tarea de los pastores sería cuidar del rebaño hasta el anochecer. 4. Al volver. La primera tarea de los pastores es cuidar del rebaño hasta al amanecer. El amanecer que se menciona aquí es el amanecer de justicia. Cuando brille la luz eterna y amanezca aquí en la tierra una luz perpetua donde ya nunca más va a existir la noche, porque el sol y la luna y las estrellas dejan de ser y ahí empieza la eternidad de vuelta. Entonces la causa principal, el primer trabajo de los pastores es cuidar del rebaño, cuidar de las ovejas, alimentarlas, cuidarlas, protegerlas hasta al amanecer. Ordené que amarraran las madejas de lana empapadas en aceite, en la punta de sus bordones, colocándolos dentro de los vasos que deberían mantenerse suspendidos, boca abajo. 5. Comencé a encenderlos con el fuego de mi llamarada, hasta que las 300 antorchas estuvieron ardiendo, aunque ocultas, en el interior de aquellos vasos. 6. Ordené a 40 de mis valerosos pastores que, en el momento indicado por una señal que sería dada, deberían avanzar silenciosos hacia el centro del campamento, circundando a todos los cautivos que yacían amontonados en medio del campamento de las tropas. Al mismo tiempo, los 260 pastores restantes deberían rodear todo el campamento, esperando la señal de romper los vasos con los cuernos. 7. Orientado por la voz de la llama, les indiqué las señales. Cuando la última antorcha se apagase en el campamento, deberían estar atentos, pues una pequeña lamparilla sería encendida por uno de los cautivos. Tan pronto como la lamparilla comenzase a arder, deberían correr cada uno hacia su puesto, evitando cualquier ruido, para no ser descubiertos. 8. La señal para ellos de quebrar los vasos con los cuernos, levantando muy en alto la antorcha, sería el apagar de la lamparilla. 9. Después de esas orientaciones, los 260 pastores, ocultos por las sombras de la noche, se esparcieron por el valle, y estaban esperando el momento de colocarse alrededor del campamento. Mientras tanto, los 40 se colocaron próximos a un pasaje más vulnerable, a través del cual habrían de alcanzar a los cautivos. 10. Era ya alta noche cuando la antorcha del último soldado se apagó. Miren, hermanos, aquí hay una sabiduría tremenda también. Los 300 pastores, 300, fueron divididos en dos grupos. Un grupo de 260 que rodeó todo el campamento
y 40 que fueron valientes, que entraron adentro del campamento a rodear a los que estaban en cautiverio. Estos pastores fueron más atrevidos porque estuvieron en medio de la guerra. En este caso sería estar en medio de Babilonia, ¿no? En medio del sistema. 40 pastores seleccionados por su valentía para estar dentro de la guerra, no alrededor, no fuera de la guerra, dentro de la guerra. Es sabiduría, sabiduría para que la tomemos en cuenta. Sobreviniendo una completa oscuridad y silencio sobre el campamento de las tropas. 11. Entre los cautivos, había un hombre en aquella noche, que vivía la mayor angustia de su vida. Era mi sobrino que, después de convertirse en el blanco de tantos abusos y humillaciones, había tomado conocimiento del castigo que les esperaba al amanecer. 12. En aquella noche, Lot tenía sus pensamientos vueltos hacia su tío. Se acordaba con arrepentimiento del momento en que me había dejado junto al roble de Mambré, mudándose hacia las campiñas de Sodoma. En su desesperación, sintió deseo de volver a ver mi faz y de pedirme perdón por haberse apartado de mí. Justamente en aquel momento, Lot fue atraído por el brillo de una antorcha que ardía sobre la colina. Al mirar el brillo, imaginó estar teniendo una visión, pues ello mismo le revelaba la faz de su querido tío. 13. Queriendo mostrarme su rostro, Lot palpó en medio de las tinieblas hasta encontrar una pequeña lamparilla que había traído en su alforja. Frustrado, percibió que no había en ella nada de aceite. Concluyó que aquella lámpara apagada y seca era un símbolo de su vida vacía y sin fe. 14. Una lámpara sin aceite, una vida sin fe, seca. Y aquí voy a introducir que muchos nos hemos encontrado en esa posición. Muchos estamos en esa posición. Hermanos que están pasando dificultad económica, dificultad con salud, dificultad que su fe casi ya que está a punto de apagarse y que necesita que venga un soldado de estos 300 pastores y que le alumbre su vida, ¿no? Que le dé un poquito de esperanza. En este caso, pues, Lot miró el rostro resplandecer de Abraham, su tío, que le generó un poco de esperanza y buscó la manera de encender su lámpara. Y wow, esto me toca el corazón porque yo precisamente durante este tiempo he estado pasando por esa misma situación, ¿no? Donde la fe como que se va disminuyendo, pero de repente miramos una antorcha más grande y decimos, no, pues yo voy a agarrar un poquito de ese fuego, yo voy a crecer en ese fuego también. Y eso nos ayuda a todos. Sin desviar los ojos de mi rostro iluminado por la llama del vaso, en un desesperado gesto de fe, Lot palpó la mecha de su lamparilla, descubriendo que había en ella un residuo de aceite. Curvándose, comenzó a herir las piedras del fuego, hasta que una chispa saltó hacia la mecha. Sin saberlo, Lot estaba comandando con sus gestos los pasos para una gran liberación. 15. Los 300 pastores, al ver el tenue brillo de la lamparilla, se encaminaron rápidamente hacia sus puestos, y permanecieron aguardando el apagar de la pequeña llama. 16. Desde el momento en que Lot se levantó con su diminuta llama, yo estaba mirando hacia sus ojos que miraban los míos. Vi que su faz traía señales de inenarrable angustia y malos tratos. Asimismo, pude leer en sus ojos azules que la esperanza y la fe todavía no le habían abandonado. 17. El pequeño fuego de la lamparilla de Lot, con todo, no resistiría por mucho tiempo. Era necesario que se apagase, para señalizar la gran victoria. 18. Cuando la oscuridad volvió a cubrir la faz de Lot, mis 300 pastores arremetieron sus cuernos contra los vasos que mantenían ocultas las antorchas ardiendo. Un gran ruido, como de caballería en combate, resonó por todas partes, mientras que las antorchas eran suspendidas. Los 300 cuernos utilizados hasta entonces para conducir el rebaño, sonaban ahora como trompetas de conquistadores. 19. Todo el campamento se despertó de un solo brinco, y, sin saber cómo escapar de tan terrible embestida que partía de afuera y de adentro, los soldados comenzaron a luchar entre sí mismos, mientras que mis pastores permanecían en sus puestos, haciendo sonar los cuernos. 20. Los cautivos,
estuvieron muy espantados al principio, mas poco a poco fueron tomando conciencia de la gran liberación que estaba operándose en su favor. Aquí miren hermanos, yo introduzco mi opinión, ¿no? Porque esto es un espejo de lo que está pasando en este tiempo. Más adelante lo vamos a descubrir. Esto es la operación, el plan de ataque de nuestro Padre Celestial para la liberación de su pueblo en el último tiempo. Muchos hermanos ahora se encuentran cautivos del sistema, con sus lámparas ya casi apagadas, pero hay un plan de rescate que se está efectuando a favor de todos nosotros sin que nosotros ni siquiera a veces estemos conscientes de lo que está pasando. 21. Cuando amaneció, se reveló ante nuestros ojos un escenario de completa destrucción. Todo el pueblo estaba cubierto por millares de cuerpos rasgados por sus propias espadas y lanzas. Solamente unos pocos consiguieron huir de aquel campamento de muerte, mas fueron perseguidos por mis 18 aliados que estaban armados, siendo los 18 que estaban armados persiguieron a los únicos soldados que quedaron vivos de los millares de millares que tenían cautivo a Lot. Pónganle atención. Los 300 pastores de Abraham no empuñaron una espada para realizar grande conquista. Sin embargo, tenían algo muy poderoso: una trompeta y una antorcha de luz encendida. Una trompeta y una antorcha de luz encendida. La antorcha de luz significa la fe. Y la trompeta, o sea, traducida en este tiempo de ahora, en este tiempo moderno, ¿qué es nuestra trompeta? Nuestra trompeta son nuestras palabras. Ok, tocad trompeta en Sión, anunciad, vayan y prediquen el evangelio, lleven la buena noticia, toquen la trompeta, levanten su antorcha, que vuestra luz brille delante de los hombres. Cansados en Obá, que está a la izquierda de Damasco. Mientras tanto, los cautivos, ahora liberados, recuperaban todas las riquezas de que habían sido saqueados por los enemigos. Capítulo 5. La gran liberación representa la liberación de Israel en los últimos días. Aquí miren, Israel. Cuando dice Israel no se está refiriendo nada más al pueblo de Israel, se está refiriendo a todos, porque todos somos Israel para Dios ahora. Ahora ya no hay diferencia entre judío, entre hebreo, entre gentil, entre esclavo, entre libre, entre hombre o mujer. Todo aquel que cree en el nombre de Yahweh es Israel. La liberación de Israel en el tiempo futuro. Bueno, esa historia que acabamos de escuchar, en un relato de una historia, si cierran los ojos y se la imaginan ese escenario, una guerra, ¿no? Donde cierren los ojos, hagan el ejercicio conmigo. Acuérdense que los ojos nos engañan, los ojos nos hacen dudar. Pero si cerramos los ojos y lo pensamos con nuestra mente y miramos esa película en nuestra mente, cómo Abraham liberó a una multitud de esclavos, de millares de soldados sin armas. Imagínenselo ahora con los ojos cerrados, imagínense lo que está pasando en el mundo hoy. Cómo Dios está utilizando gente inútil, siervos que pues no tienen nada en sus manos más que una trompeta y una luz encendida. Pero que con eso va a liberar a mucho pueblo hoy en día también. Abraham descubre que la gran liberación se concretizó en Rosh Hashaná. Abraham predica la fe en el Mesías a los cautivos liberados, invitándoles a purificarse en agua. La liberación se concretó en Rosh Hashaná. O sea, Rosh Hashaná es una fiesta de las 7 fiestas sagradas. Vamos a ponerle aquí Rosh. Es la fiesta de las trompetas, si no mal lo recuerdo. Vamos, denme un segundo. Estoy buscando aquí en Google Rosh Hashaná, porque Abraham sacó un calendario, se dio cuenta sin querer ese día la concretación de esa fiesta se celebra en septiembre. Y sí, es la fiesta de las trompetas, ¿no? Tradicional, es la fiesta de Yom Teruah también, ¿no? Increíble que con trompetas
se liberó a un pueblo y que al final la gran liberación también se va a efectuar a la final trompeta. O sea, Solo 3 lo aceptan. Abraham rechaza la oferta del rey de Sodoma. Abraham y los fieles deciden conmemorar la fiesta de Sucot en Salem. Las perlas del vaso. Bienvenida festiva en Salem. El encuentro de Abraham y Melquisedec. 1. De la cima de la colina. En tanto que yo vibraba con la alegría de los cautivos en aquella mañana de liberación, oí la voz de Yahweh hablándome de en medio de la llama. 2. Esta liberación que hoy se concretiza, representa la liberación que he de operar en los últimos días. esta liberación que viste, Abraham, es un espejo de lo que voy a hacer en los últimos días, Abraham. Lo que acabas de presenciar con tus ojos a una escala pequeña, porque eso fue una escala pequeña, aunque eran millones de soldados, hoy no van a ser millones. El ejército del anticristo son 200 millones de soldados. Está en el libro de Apocalipsis. ¿Quién contra la bestia y quién podrá hacer lucha contra ella? ¿Ok? Contra ese ejército nos vamos a enfrentar. ¿Con qué? Con trompetas y con una lamparita de aceite. Wow, se me eriza la piel nomás de pensarlo, porque casualmente yo ayer venía escuchando este libro de Melquisedec y en oración interna le pedí al Padre: Padre, conviérteme en una trompeta y conviérteme en una antorcha para que otros hermanos se acerquen a tu luz, no para que me sigan a mí. Aquí no se trata de que me sigan a mí. Tienen que seguir a Yahweh, tienen que buscar a Yahweh. Él es la salvación, Él es la fortaleza. Si Él no guarda la casa, si Él no la edifica, en vano trabajan los que la construyen. Si Él no cuida la ciudad, en vano trabaja la guardia. O sea, Dios es el que salva, Dios es el Todopoderoso. Pero le pedí a Él que me convirtiera en uno de esos pastores. Y estoy tratando de seguir eso que pedí, lo estoy tratando de hacer ahora. Y por eso es que desde ayer empecé, bueno, desde la semana pasada ya Dios me había inquietado poniendo los postes de quería regresar a predicar, ¿no? Y decidí empezar con este libro, aunque hay muchas cosas que se deben de hablar y lo vamos a hacer a su debido tiempo, pero por lo pronto vamos a continuar con este libro de Melquisedec y terminarlo. Creo que le voy a dar unos 20 minutos más y después lo vamos a cortar porque lo quiero hacer en 5 clases para no cansarlos, ¿no? 20 minutos más pienso yo que sería suficiente por hoy y retomarlo mañana para que lo hagamos en 5 días seguidos, o sea, para terminarlo pronto, ¿no? Mañana, pasado y hasta que el Señor nos permita, ¿no? O sea, porque el tiempo no depende de nosotros y hay cosas que yo he entendido últimamente. Es que nosotros somos señores del hoy, no de mañana. O sea, Dios nos regala el presente, el día de hoy, pero mañana no sabemos qué va a suceder, ¿no? Pero la intención es continuar con este libro y terminarlo. Salvando a los remanentes de tus hijos del cerco de numerosas naciones que se aliarán a Gog con el propósito de destruirlos. Dice, voy a salvar a los remanentes de tus hijos de numerosas naciones que se aliarán con el propósito de destruirlos. ¿Los van a destruir? Obvio que no. No van a destruir al remanente de Abraham, pero se van a aliar con el propósito de destruirlos. Pero nunca los van a tocar. Y esa es la idea mía de traer estas prédicas para fortalecer la fe de los hermanos. Nunca nos va a faltar pan, nunca nos va a faltar agua, nunca nos va a faltar protección. Aunque te rodeen 1000 ejércitos alrededor de aunque acampen 1000 ejércitos alrededor tuyo, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. O sea, esa es la idea, traer estas clases. En aquel día en que triunfaren sobre mi pueblo, mi indignación será muy grande, y contenderé contra él por medio de la peste y de la sangre. Contenderé contra él, contra el inicuo, ¿no? El inicuo de maldad que reunirá a las naciones para hacer guerra contra los santos. Lluvia inundante, grandes rocas de granizo, fuego y azufre haré. Fuego y azufre haré descender, granizo del tamaño de un talento. Eso es Mateo 24 y Apocalipsis en vivo. Caer sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que estuvieren con él.
Así, yo me engrandeceré, justificaré mi santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Y sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracias y de súplicas. Mirarán hacia mí a quien traspasaron, y harán lamentación como quien se lamenta por un hijo unigénito, y llorarán por él como quien llora amargamente por el primogénito. Eso también lo encontramos en el libro de Apocalipsis, no mirarán, o sea, descenderá del cielo con voz de trompeta, con voz de arcángel, y todas las naciones le mirarán al que traspasaron y llorarán. Estamos a punto de ver esas cosas, o sea, tremendo, ¿no? En aquel día, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para remover el pecado y la impureza. 3. Consciente de la importancia histórica de aquel día de liberación, tomé un calendario y miré con sorpresa, pues era Rosh Hashaná, o día de las trompetas. Aquel era el primer día de un año nuevo. 10 días después vendría el Yom Kippur, el día de la purificación de los pecados. En el día 15, tendría lugar la fiesta de Sukkot, la alegre fiesta de las cosechas de otoño. Están escuchando, hermanos, fiesta de trompetas, la fiesta de Sukkot, el Yom Kippur, la purificación. O sea, primero trompetas, después Yom Kippur, después la fiesta de los tabernáculos, que son las fiestas que todavía no se han cumplido en el calendario divino, o sea, en la línea del tiempo del Eterno, del Todopoderoso, ¿no? 4. La llama que para mí se había convertido en una representación del Mesías prometido, se apagó en el momento en que descendía al encuentro de los pastores y de los muchos cautivos ahora liberados. Llenos de alegría y de admiración, todos querían saber cómo había llegado a ser posible tan grande liberación, solamente con la utilización de aquellas antorchas y cuernos. Les hablé entonces de la importancia de aquel fuego que se había desprendido del altar, para liberarlos en aquel valle, identificándolo como el Mesías Salvador. 5. Hagamos una pausa aquí. Imaginémonos a Abraham predicándole a esta multitud de esclavos que había sido liberados 20 minutos antes. Y le están preguntando a Abraham, oye, ¿cómo lograste vencer 5 reyes sin armas? Y Abraham les empieza a explicar, no fui yo. Fue una llama que me habló en mi cabeza y me dijo qué hacer. Es una locura, ¿a quién te lo va a creer? Entonces, nosotros también tenemos una creencia que es una locura. Estamos creyendo a una voz eterna que nos dice que existe vida después de la muerte, que somos eternos, que somos espíritu, que hay un ser supremo, gobernante después de ese velo, ¿no? De la materia, del mundo espiritual, se podría decir de donde el lugar a donde van los muertos. Y nosotros predicamos a ese Dios todopoderoso que nos habla a través de estas historias, de estos relatos, de su palabra, de su Biblia. Y hemos creído, al igual que Abraham, a esa voz. Pero en este caso, todos esos cautivos no creyeron. Solamente 3 personas creyeron. Más adelante, Abraham trata de convencer a Dios de que no destruya Sodoma y Gomorra. Y le dice, si hay 45 justos. Porque Abraham albergaba la esperanza de que después de que lo rescató de una manera sobrenatural, aunque sea 45, tienen que creer en Dios. Y no habían 45. Después le dijo, ¿qué tal que hayan 35? ¿Qué tal que hayan 25? ¿Qué tal que hayan 10? Y no encontró ni siquiera 10. Solo habían 3 en Sodoma y Gomorra. Lot y sus 2 hijas, que desde este momento ya habían creído en Dios. Porque Lot y sus 2 hijas son los únicos que siguen a Abraham al río Jordán a purificarse, a bautizarse. Al ver que todos cargaban en sus cuerpos y mantos la suciedad de la esclavitud, los invité a seguirme hasta el río Jordán, donde todos podrían bañarse, para la purificación de sus pecados. 6. Solamente 3 personas atendieron la invitación, Lot y sus 2 hijas más recientes. Ven cómo ni la esposa de Lot creyó. La esposa de Lot se fue con los sodomitas, con los de Gomorra, y le dijo, no, si tú quieres ir al río Jordán, llévate a tus 2 hijas y ve con Abraham. Yo no voy a ir.
Y después, cuando tocó sacarlos a la familia de Lot, de Sodoma y Gomorra, como ella no fue a purificarse, porque nunca creyó, ella volteó a ver para atrás y se convirtió en estatua de sal. Ven cómo estos libros nos revelan más luz para que entendamos el porqué de las otras escrituras. Los demás regresaron contaminados hacia sus casas. 7. Antes de partir, el rey de Sodoma vino a mi encuentro, prometiendo darme todas las riquezas recuperadas en aquella mañana. Yo rechacé su oferta, para que nunca jamás alguien pudiera decir que yo me enriquecí con aquel saqueo. 8. Permanecimos acampados en los márgenes del río Jordán, en las proximidades de Jericó por 12 días. En aquellos días de refrigerio, todos se hallaron libres de las impurezas, dejándolas en las aguas del Jordán. Este era un preparativo especial para la fiesta de Sukkot que decidimos conmemorar en Salem. 9. Llenos de alegría, iniciamos una marcha ascendente rumbo a la ciudad de Salem, inconsciente de la feliz sorpresa que nos aguardaba. Yo seguía al frente teniendo a mi lado a Lot y sus 2 hijas, y detrás venían los 300 pastores, conduciendo el gran rebaño. 10. A medida que avanzábamos, comencé a notar que mi vaso que se había quedado vacío al amanecer. Una cosa que hay que notar en este relato. Abraham, Lot, sus 2 hijas y los 300 pastores van rumbo a Salem a celebrar la fiesta de Sukkot. Pero no se hace mención de los 18 soldados que fueron a ayudar a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo van a haber reyes, presidentes, ejércitos que no van a estar de acuerdo con el anticristo y naciones enteras que van a proteger al pueblo de Dios y le van a dar albergue al pueblo de Dios y le van a dar protección al pueblo de Dios. ¿Están entendiendo la revelación que les estoy dando aquí en este momento? No todos los países se van a alinear con el anticristo. No todos los ejércitos se van a alinear con el anticristo. Muchos ejércitos van a defender al pueblo de Dios, como en este caso, que estuvieron ahí 18 soldados de la mano de Abraham luchando, pero que no subieron a Salem. Se tornó muy pesado. Al bajarlo, miré sorprendido al descubrir dentro de él muchas perlas de variados tamaños y brillos que se formaron misteriosamente. Abraham se apagó la llama, de dentro del vaso se formaron perlas misteriosamente. Y esto de las perlas, Yahshua HaMashiach las menciona, ¿no? En el relato donde dice, no den las perlas a los cerdos. No den las perlas a los cerdos. Bueno, vamos a identificar qué significan esas perlas. ¿Qué son esas perlas? Eso fue el diezmo que le dio Abraham a Melquisedec. Escuchemos. 11. Al ver nosotros a lo lejos la blanca ciudad, comenzamos a oír sonidos de una gran fiesta. Acordes armoniosos repercutían por los montes, mientras avanzábamos por el camino. 12. Mi curiosidad en conocer aquella ciudad y a su joven rey era inmensa, pues de boca de muchos ya había oído acerca de su grandeza y fama. Se trataba de un reino diferente de todos los demás, donde los súbditos eran entrenados no en el manejo de arcos y flechas, sino en el dominio de instrumentos musicales. Melquisedec, su joven rey, regía a todos con un cetro muy especial, un laúd, por el cual había pagado un precio elevado. 13. En tanto crecía en mí la alegría por estarnos aproximando a la ciudad del gran rey. Vimos una multitud vestida de lino fino, puro y resplandeciente, saliendo a nuestro encuentro. Todos traían instrumentos musicales, mientras cantaban un himno de victoria. Al frente de la multitud venía un joven tocando un laúd, trayendo en la frente una corona repleta de piedras preciosas, que brillaban bajo la claridad del sol poniente. Yo tuve la certeza de que aquel era el tan aclamado rey de Salem. 14. Al momento de nuestro encuentro, quedamos admirados con la salutación que nos hicieron. Inclinándose delante de mí, Melquisedec afirmó. 15. Bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus adversarios en tus manos. Capítulo 6. Grandes revelaciones de Melquisedec y su pueblo. Los vencedores son coronados. Al ser coronado,
Abraham se conmueve al observar heridas profundas en las manos de Melquisedec. Melquisedec promete relatar su historia. Melquisedec, al partir el pan y el vino, es honrado. Las 144 perlas como diezmo. Las instrucciones y profecías de Melquisedec. 144 perlas como diezmo, ¿ok? Tomen en cuenta esos números, los 144,000 sellados. Al que venciere le daré una corona y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. O sea que yo ya no me voy a llamar Elvis por toda la eternidad. Ese nombre me lo dieron mis padres. Yahshua HaMashiach me va a dar una piedrecita blanca con el nombre de Salem, la ciudad celestial, el nombre de Yahshua HaMashiach y mi nuevo nombre. Y a cada uno que venciere se le va a dar una piedrecita blanca, que es una perla, valga la redundancia, con un nombre nuevo y una corona. Esto es una coronación simbólica de lo que se va a hacer al final de los tiempos. 1. Sorprendidos por la festiva recepción, fuimos introducidos en la ciudad, donde la belleza de las mansiones y jardines nos causó mucha admiración. Todo allí era puro y lleno de paz. 2. Fuimos recibidos en el Palacio Real, edificado sobre el monte Sión. Allí, una nueva sorpresa nos aguardaba. 3. La gran sala del trono estaba toda adornada con representaciones de nuestra victoria sobre los enemigos. Había en medio de la sala una mesa muy larga, cubierta por toallas de lino fino adornadas con hilos de oro y piedras preciosas. La conquista, los nombres de todos los pastores ya estaban escritos en los muros del templo, adornadas, y las coronas ya estaban listas, y eso había pasado solamente 10 días atrás. Óigase bien, en el cielo ya están escritos los nombres de todos los salvos. Y no borraré su nombre del libro de la vida, dice el Señor. O sea, Él ya sabe, ya tiene la piedrecita blanca con todos los nombres de cada uno de los salvos. Ya tiene la corona lista, ya tiene el trono listo, porque nos ha constituido, nos ha hecho reyes. Nos ha hecho rey, no nos va a hacer, nos ha hecho rey, tiempo presente, nos ha hecho reyes y sacerdotes. A todos yo le daré una corona, una piedrecita con un nombre nuevo. Sobre la mesa había 304 coronas, cada una trayendo la inscripción del nombre de un vencedor. 304 coronas, 300 pastores, Lot, las 2 hijas de Lot y Abraham. En un gesto que nuevamente nos sorprendió, Melquisedec, tomando las coronas, comenzó a colocarlas en la cabeza de cada uno de nosotros, comenzando por Lot y sus hijas. Estábamos todos admirados por el hecho de que el rey de Salem nos conociera individualmente, y por tener preparadas aquellas coronas mucho antes de que fuésemos vencedores. 4. El rey de Salem ya sabía los nombres de los pastores, los nombres de Lot, las hijas de Lot, los nombres. ¿Cuántos iban a llegar? Estaban 304 coronas, ni una más ni una menos. Yo observaba la alegría de mis compañeros coronados, cuando, tomando una corona semejante a la suya, el rey de Salem se dirigió a mí con una sonrisa. Al levantarla sobre mi cabeza, noté algo que hasta entonces no había percibido: sus manos traían cicatrices de heridas profundas. Vencido por un sentimiento de gratitud, me postré a sus pies y, conmovido, besé sus bondadosas manos, bañándolas con mis lágrimas. 5. Al levantarme, le pregunté el significado de aquellas cicatrices. Con una tierna sonrisa, él prometió que iría a contarme toda la historia de aquel próspero reino, y de cuánto le costó obtener su paz. 6. Después de coronarnos, Melquisedec nos hizo sentar alrededor de la gran mesa, y comenzó a servirnos el pan y el vino. A partir de aquel momento, comenzamos a honrarlo como sacerdote del Dios Altísimo. 7. En un gesto de gratitud, tomé el vaso repleto de perlas, y lo coloqué a los pies del rey. Tomándolo en los brazos, él comenzó a acariciarlo, sin atentar hacia el brillo de las perlas. Expresándome la gratitud por aquella ofrenda, me dijo que aceptaría el vaso y, que de las perlas, solamente aceptaría el diezmo. 8. Inmediatamente comencé a contar las joyas, separando las más bellas para el rey.
Había un total de 1440 perlas, de las cuales le entregué 144. Él las guardó cuidadosamente en una cajita hecha de oro puro, en cuya tapa había lindos adornos con incrustaciones de pequeñas piedras preciosas. El diezmo de las perlas más preciosas, son esas vidas que han generado el mayor impacto en la tierra. Estamos hablando de Elías, Moisés, David, Jeremías, Daniel, Josué, Pedro apóstol, Santiago. Ese es el diezmo predilecto, los santos que han servido con su vida y derramado su sangre en el altar del mundo, entregándolo todo para salvar a otros hermanos, a otras vidas, para tocar vidas. Y el Señor lo dijo de esta manera: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos se tiene que convertir en el que más sirve. O sea, si tú te quieres convertir en ese diezmo, en esa perla preciosa para el Señor, que te va a poner en una caja de oro, que te va a poner como su precioso tesoro, te tienes que convertir en el mayor siervo de todos. ¡Qué honor! ¡Qué grande honor llegar a convertirte en un diezmo del Señor! Porque créanme, de entre los que estamos vivos ahora mismo, hay perlas preciosas. Hay hermanos que se van a ganar ese privilegio de estar en esa caja de oro, de ser el tesoro más precioso que tiene Yeshua HaMashiach, y que con orgullo lo presente ante su gloriosa ciudad y diga: este es mi siervo fiel, que dio su vida por mí. O sea, es un mensaje, wow. Wow. Simbólico, ¿no? Todo esto es simbólico, todo esto es parábola, todo esto es la sabiduría dada a los niños, y los niños la entienden, pero los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento, porque muchos no lo van a entender. Para muchos esto es gibberish, es un lenguaje que no entienden. Yo lo entiendo. Espero que tú también lo entiendas. Es increíble. 9. Después de recibir el diezmo que simbolizaba la gran liberación operada por Yahweh en la planicie, Melquisedec llamó venir a él a uno de sus súbditos que era maestro en adornos y pinturas, ordenándole honrar el vaso con un lindo grabado que retratase el momento en que yo lo ofrendé. 10. Mientras el jarro era pintado, Melquisedec comenzó a contarme la historia de su reino, desde su fundación hasta aquel momento en que estábamos conmemorando la gran victoria sobre los enemigos. 11. Al devolverme el vaso, ahora honrado con el más bello grabado e inscripciones que exaltaban la justicia, la humildad y el amor, el rey de Salem me ordenó que llevara conmigo el vaso con aquellas perlas. Durante 6 años yo y mis pastores deberíamos contar a todos la historia de aquel vaso que fue victorioso por causa de la llama del altar. Durante 6 años deberíamos de llevar el vaso, contar la historia, y el que agarrara una perla, esa perla significaba la salvación. 6 años símbolo de 6,000 años. 6 años símbolo de 6,000 años, lo vuelvo a repetir. 6 años símbolo de 6,000 años, de 6 días. Y en el 7º día es la coronación. En el 7º día es la coronación, y aquel que no tenga una perla blanca no puede entrar a la ciudad de paz. Aquel que no tenga invitación, y esa invitación es esa perla blanca, no puede entrar a la gran ciudad. Los cerdos no aprecian las perlas, no conocen el valor de la perla. A todos aquellos que, con arrepentimiento, aceptasen la salvación representada por su historia, deberíamos ofrecer una perla. Al final de los 6 años, las perlas se acabarían. Ya no habría oportunidad de salvación. Sobrevendría entonces el 7º año, en el cual habría un tiempo de gran angustia y destrucción, cuando solamente habría protección para aquellos que poseyesen las perlas. Por esa ocasión,
las ciudades de la planicie. Solo va a haber protección para aquellos que tengan la perla. ¿Escucharon? Solo va a haber protección para aquellos que tengan la perla, aquellos que aceptaron la perla, que la tienen como un tesoro en sus manos, en su corazón, en su núcleo, en su interior, en sus células, en sus átomos, donde nadie se las puede arrebatar. Acuérdense que te pueden quitar el carro, la casa, los papeles, te pueden deportar, te pueden hacer lo que quieran, pero mientras no te toquen tu fe, tu corazón, tu perla, estás bien, estás ganando todavía. ¿Están entendiendo? Mientras no te quiten tu perla, todavía estás en ganancia. Serían totalmente destruidas por el fuego del juicio, y los demás pueblos que no se arrepintiesen, serían diezmados por grandes plagas. Capítulo 7. Continúan las revelaciones de Melquisedec, acontecimientos que se verificarán en Rosh Hashaná, en Yom Kippur y en la fiesta de Sukkot. 6 años de oportunidad. La santificación del día de reposo, señal de alianza con Yahweh. La nueva Jerusalén revelada al final del 7º año. La nueva Jerusalén revelada al final del 7º año. ¿Están entendiendo esto o todavía no lo han entendido? Ahora entienden por qué escogí este libro, para volver a regresar, para volver a empezar. Es maravilloso. O sea, lo que estamos aprendiendo aquí, lo que para mí es refrescante, aunque yo he escuchado este libro varias veces. Cada vez que lo escucho, algo nuevo el Señor me revela. Venida del Mesías, la resurrección de los fieles fallecidos y transformación de los vivos victoriosos. La resurrección, de la cual habla el Apocalipsis, la muerte no es el final de todas las cosas. Tomen eso en cuenta. Una para que se la echen al morral, como dicen, ¿no? La muerte no es el final de todas las cosas. Coronación de los justos en la ciudad santa. 1. Sobre el triunfo que acabábamos de obtener sobre numerosos ejércitos, Melquisedec, después de repetirme las palabras dichas por el Mesías, dijo una señal que sería importante para aquellos que viviesen por la ocasión de la gran liberación de Israel. Afirmó que, multiplicando las 144 perlas del diezmo por el número de columnas de su palacio, encontraría el año que traería a su consumación la gran liberación de Israel. Movido por la curiosidad, comencé inmediatamente a contar las columnas. Eran 40 columnas de mármol, adornadas con piedras preciosas. 2. Al regresar al rey hicieron la matemática, mis hermanos. Y miren la revelación que está en este libro. 144 perlas por 40 nos da 5.760. 5.760. Una cantidad de años enorme, ¿no? Casi 6 milenios. Pero hay que tomar en cuenta que aquí también está incluido el reino del milenio. El tiempo que ya se había contado desde Adán hasta Abraham. ¿Cómo les puedo decir, mis hermanos? En una palabra, ¿no? Este arroz, como dicen, ya se coció, ya estamos a punto de que esto se haga una realidad. Con el resultado de los cálculos, él comenzó a hacer predicciones sobre los grandes acontecimientos que tendrían lugar al final de aquel año. 3. Al llegar la plenitud de los tiempos, todos los esfuerzos humanos en busca de la paz se frustrarán. Todos los esfuerzos de los humanos en busca de la paz. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo, mis hermanos? ¿Qué es lo que se está buscando ahorita? ¿Qué es lo que se acaba de hacer en Davos? La generación de la nueva ONU, ¿no? ¿Cómo le dicen? El Consejo de la Paz. ¿Qué es lo que se está predicando actualmente ahorita? Esfuerzos humanos por conseguir la paz mundial. Vamos a regresarle un poquitito nada más. Ok, tengo un segundito. En aquel tiempo, numerosas naciones se aliarán contra el reino de Salem. Habrá una batalla como nunca hubo,
y toda la tierra será castigada por el fuego. Hay grandes esfuerzos de todos los reyes de la tierra ahora mismo por conseguir la paz. Ya saben dónde, ¿no? En Jerusalén, y en Gaza y también en Ucrania, por traer paz mundial, ¿no? Pero según el relato de Melquisedec, todos esos esfuerzos van a fracasar. No lo estoy diciendo yo. O sea, es para echársela al morral, ¿no? Para tenerla ahí atrás en la mente. O sea, el humano busca la paz. La humanidad está buscando la paz. Pero nosotros conocemos la escritura que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer en parto, y no escaparán. Miren, estas verdades eternas que están escritas en la Biblia, podemos dudarlas, podemos cuestionarlas, podemos no creerlas, pero independientemente de que creamos o no creamos, es necesario que las sepamos, las analicemos y al menos pensemos en ellas y las comparemos con los eventos que están sucediendo ahora mismo a nivel mundial. O sea, seríamos tontos si mirando la llama de fuego le metemos las manos al fuego, no. O sea, usemos un poquito la cordura y la lógica, no. Miremos lo que está pasando y determinemos en qué tiempo nos encontramos. Después de agotar ellos todos los recursos en su defensa, Israel verá, con desesperación, incontables enemigos marchando contra ellos, con el propósito de eliminarlos. Como Lot en su noche de angustia, ellos verán morir su esperanza. Cuando, en Rosh Hashaná, ha de oírse en medio de las ruinas de Salem, los acordes armoniosos de un laúd, tocados por un beduino de la tribu de Taamire, su música hará renacer la fe y la esperanza en un mundo mejor, donde nación no se levantará contra nación, donde las lágrimas, el dolor y la muerte no existirán más. ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Quién predicó eso? ¿No fue Yeshua HaMashiach? Que viene un tiempo donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y he aquí yo hago las cosas nuevas, todas. Ahora bien, hermano Elvis, ¿qué estás predicando? Que debemos de olvidarnos de todo, de nuestras familias, de nuestros trabajos, No. No es lo que estoy predicando. Ahorita estoy predicando un mensaje del panorama mundial, de los acontecimientos mundiales, en base a un relato de una historia que pasó hace miles de años, pero que era como un reflejo espejo de lo que va a suceder ahora en nuestro tiempo. 4. Después de consolar a los afligidos con los acordes de su laúd, el beduino tomará el vaso con los pergaminos de la tumba de David, y lo llevará sobre los hombros. En aquel día, estarán los pies suyos sobre el monte de los olivos, y, al clamar por la liberación de Israel, habrá un fuerte terremoto que agrietará el monte por la mitad, surgiendo del oriente hacia el occidente un enorme valle. En aquel día, toda la tierra de Israel será fuertemente sacudida, sobreviniendo una total destrucción para todos los ejércitos enemigos. Habrá, sin embargo, salvación para todos aquellos que, con arrepentimiento, se refugiaron bajo las alas del Eterno, lanzando lejos de sí los instrumentos de violencia. Los que se refugiaron bajo las alas, Salmo 91, ¿no? El que habita bajo el abrigo, bajo las alas del Todopoderoso. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh. Todos los que se despojaron de todo instrumento de violencia, de venganza, de deseo de me las debes, me las pagas. Todos esos que dejaron los rencores, los remordimientos y se vistieron de amor, de justicia, de paz, de mansedumbre, de templanza, de bondad. 5. Toda la humanidad testimoniará, con espanto, las escenas de la liberación de los hijos de Israel. En aquel día, muchos pueblos y poderosas naciones se establecerán al lado de Yahweh de los ejércitos, multitudes de los judíos de la diáspora se aproximarán, diciendo, nos iremos con vosotros,
porque sabemos que el Eterno está de vuestro lado. 6. El Yom Kippur que seguirá a la liberación, será un día de purificación de las impurezas de todos aquellos que aceptaron la salvación. En aquel día acabará la ceguera de los hijos de Jacob, y mirarán hacia aquel a quien traspasaron, y llorarán amargamente por él como se llora por un hijo unigénito. 7. En la fiesta de Sukkot será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, recibiendo una perla del vaso. ¿Escucharon, hermanos? Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh recibirá una perla. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Acuérdense que él de una canasta de 12 panes alimentó 5,000. Él multiplica. No tiene problema. Esas 144 perlas no se van a acabar nunca. ¿Ok? 8. En el correr de los días de Sukkot, lluvias de bendiciones caerán sobre el inmenso valle, haciendo surgir a la vista de todos los pueblos, en toda la tierra santa, un paraíso repleto de alegría y paz. 9. En aquel día los elegidos de Dios comprenderán las palabras del libro. 10. Óiganme, ustedes, que procuran la justicia, ustedes que buscan a Yahweh, miren hacia la roca de la cual fueron cavados, hacia la caverna de la cual fueron sacados. Miren hacia Abraham, su padre, y hacia Sara, aquella que lo dio a luz. Él estaba solo cuando lo llamé, mas yo lo bendije y lo multipliqué. Yahweh consoló a Sión, consoló todas sus ruinas. Él transformará su desierto en un Edén y su soledad en un jardín. En ella encontrarán gozo y alegría, cánticos de acción de gracias y sonidos de música. 11. En aquel día los redimidos mirarán hacia el humilde beduino que liberó de la caverna el vaso de Abraham, y cantarán con alegría. 12. Cuán bellos son, sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, del que proclama buenas nuevas y anuncia la salvación, del que dice a Sión, oh tu Dios reina. Porque Yahweh consoló a su pueblo, él redimió Jerusalén. Yahweh descubrió su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 13. Durante 6 años, toda la humanidad, iluminada por la mayor revelación del amor y de la justicia de Yahweh, tendrá oportunidad de romper con el imperio del pecado, uniéndose a los hijos de Israel en su marcha de purificación y restauración del reino de la luz. La bondad y la piedad del Padre son infinitamente eternas. Él no quiere que ninguno perezca. El Padre Eterno no quiere que ninguno perezca y le va a dar la oportunidad a millones y millones de personas en este tiempo de arrepentirse y de entrar a Sión, de entrar a Jerusalén, de entrar a agarrar de ese vaso una perla. A todos, Él está llamando a todos, hombres y mujeres, libres y esclavos, pobres y ricos, gordos y flacos, feos y bonitos. Él nos está llamando a todos en este tiempo. Y ahora que vamos a ver efectuar grandes maravillas, guerras, destrucción, pestes, cosas increíbles, muchos se van a asustar, ¿no? Pero el propósito de Yahweh no es asustar, el propósito de Yahweh es salvar, es redimir, es despertar, porque hemos estado dormidos todos. Hemos estado en un letargo. Miren, ya esta clase, ya van a ser las 10, es casi 2 horas. La voy a dejar por aquí hoy. Y la vamos a retomar mañana aquí donde la estamos dejando. Yo sé que algunos de ustedes quizás quisieran continuar, ¿no? Porque así soy yo también, o sea, cuando algo está bueno, bueno, ¿quién no se ha aventado una serie de Netflix, ¿no? Que dura 80 capítulos y se los tira en una maratón de Netflix de un fin de semana. Pues yo mismo lo he hecho, yo soy culpable de ese pecado. Yo he visto series de 100 capítulos. ¿Ok? Y esto es como una serie, pero una serie de la vida real. O sea, es maravilloso, ¿no? Que esto es más real que una película, que una serie.
Y en realidad no quisiéramos parar. ¿Quién quiere parar cuando está aprendiendo de estas cosas maravillosas de Dios? Pero, como les digo, la idea mía es rescatar estos videos, volverlos a poner, y muchas clases que di en el pasado que muchos hermanos me las han pedido y que ahora no las tengo en mi poder, las voy a tener que volver a hacer, como la clase de Bereshit, la parábola de la higuera y otras clases muy interesantes de revelaciones que el Padre me había dado. Espero que las pueda yo volver a hacer para dejarlas grabadas en YouTube y dar nuevas clases de nuevo conocimiento, de nueva revelación, para que tengamos esa llama encendida, para que no dejemos que se nos apague la fe. A veces disminuye la luz, pero ahí está, sigue viva la llama. Entonces, mis amados hermanos, los voy a dejar por hoy.